Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un podcast donde hablamos sobre sombras, heridas y emociones reprimidas. Mi nombre es Eliana Vázquez, soy escritora, bloguera y tallerista de escritura creativa. Soy además una mujer que está sanando y que ayuda a otras mujeres a sanar. Vente con nosotras en un viaje hacia nuestra imperfección y descubre cómo puedes usar tus sombras y heridas para ser la mejor versión de ti misma. Hola amiga imperfecta, bienvenida al episodio 101 de la segunda temporada de El Club de las Mujeres Imperfectas. No saben las ganas que tenía de regresar a mi podcast, de conversar con nuevas mujeres, de aprender sobre nuevas sombras, heridas, emociones reprimidas. Hoy me acompaña una mujer espectacular. Ella es Clemencia Montero, odontóloga y docente universitario, coach profesional, personal y de equipos, Life and Sport Coach. Es atleta bikini fitness, creadora de Beauty Creation by Clem, Empower Your Beauty, una venezolana viviendo en Bélgica gracias a Cosas del Amor, decidida a construir una nueva vida en conexión plena con su voz del alma y guiada por su mantra de vida: lo que me genera paz, bienvenido; lo que no, chao. Decide colgar la bata y dejar de perseguir la idea de ser odontólogo en Bélgica para permitirse vivir sus dones y talentos a través de sus principales pasiones: comunicar, crear, conectar y acompañar. Actualmente dirige su propia plataforma digital de coaching y mentoring para mujeres audaces llamada Transfórmate y Transforma. Es creadora de accesorios y objetos de decoración a través de su marca Beauty Creation by Clem, bajo el lema Empodera tu belleza y recuerda siempre de lo que eres capaz. Y se encuentra trabajando en un tercer proyecto digital que promete ser un contenido potente basado en el poder del autocuidado para mujeres reales con vidas muy reales. Y ella es imperfecta como todas las mujeres que visitan este podcast porque trae con ella al desafío como camino constante. Clemencia, qué bueno que eres la primera mujer de esta segunda temporada. Bienvenida al club. Gracias, Eliana. Para mí es un gustazo estar aquí contigo compartiendo un poquito de mi historia y lo que para mí representa el desafío como esa sombra que me ha acompañado durante toda mi vida. Sí, vamos a tener una conversación súper amena. Clemencia, Clem, te puedo llamar Clem, ¿verdad? Claro, por supuesto, todo el mundo me llama Clem y me encanta que me llamen Clem. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Qué significa para ti el desafío como camino constante? Para mí el desafío es una decisión de vida. Así lo he visto desde siempre. Creo que desde muy pequeña era como que la que se buscaba el camino más complicado. Si había una vía recta de llegar a un lugar, ¿no? Yo me buscaba el que tuviese más curvas, porque simple y llanamente era una forma de retarme a mí misma. Quizás cuando estaba pequeña y en mi desarrollo no lo entendía o no lo veía de esa manera, pero a lo largo del tiempo me di cuenta que esa idea, esa búsqueda del desafío, era como esa necesidad personal de salir de mi zona de confort, de estar en ese punto que te desestabiliza y en el que necesitas buscar reencontrarte con ese equilibrio tuyo personal, emocional, mental, espiritual. Y esa búsqueda constante de ese equilibrio te mantiene en desarrollo, en crecimiento, en evolución. Ahora lo entiendo de esa forma. Cuando estaba más joven lo veía como una cruz y muchas personas incluso me lo hacían ver, ¿sabes? Ese espejo que se nos muestra. Y muchas personas me hacían ver que, pero ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que buscarte los caminos más difíciles para hacer las cosas? Y eso me costó mucho entenderlo, hasta que lo vi como una gran bendición y como una gran cualidad, porque es lo que me ha permitido vivir en desarrollo y en evolución constante. Claro, claro. Y hay personas como que les gusta más el camino difícil. ¿Tú te consideras como esas personas, como el camino más arduo, el que me va a costar más, o es algo que ocurre inconscientemente? Antes ocurría, creo que inconscientemente.
Pero una vez que lo he concientizado, ha seguido sucediendo. O sea, que no, es por eso que te comento que me parece que ese camino del desafío es una elección de vida. Porque quizás en un momento de mi vida lo hice de forma inconsciente, no sabía por qué lo estaba haciendo, pero mi alma, mi subconsciente sabía por qué lo estaba haciendo. Actualmente que entiendo por qué lo hago, lo sigo haciendo. No, no me canso y no me cansaré de hacerlo y de buscarme las cosas difíciles, quizás no de la misma manera, porque quizás ya no busco darme contra la pared, ¿sabes? Darme contra esa pared que, bueno, aquí esto no me va a dejar nada, técnicamente, porque el aprendizaje siempre existe. Pero sí busco cosas un poco más realizables, pero que de la misma forma sean desafiantes. Y por eso creo que me he diversificado tanto en la vida, porque he conseguido formas distintas de expresar mis dones que han sido desafiantes, pero que si no me hubiese dado la oportunidad de desafiarme a mí misma, no hubiese sabido que tenía esos talentos. Claro, pero supongamos aquí hay alguien que está escuchando este podcast y dice, wow, para mí el desafío ha sido una tortura, ha sido un espacio en donde yo he sufrido mucho, he pasado los peores momentos de mi vida, porque al fin y al cabo todas hemos tenido desafíos en la vida, ¿no? Pero la forma como los vivimos, como los estamos viendo, a través de cuál perspectiva nos estamos viendo a través de ese desafío, ¿no? Y cuántas emociones involucra ese desafío, porque a veces tú puedes vivir el desafío como fracaso, como frustración, o como motivación, como empuje, como agarre, como un espacio donde puedo ser más espontánea, más agresiva, más osada. No sé, ¿cuáles son esas emociones que se involucran estás yendo por ese camino desafiante, por ese camino? Yo no sé si le pondrías el sinónimo de difícil o qué tipo de sinónimo. La palabra difícil para mí tiene una connotación un poco negativa, por eso trato de no utilizarla. Y me gusta más la palabra desafiante o retador. Y por supuesto, cualquier desafío, desafíos que he afrontado en mi vida, como migrar, como tener un divorcio a una edad muy temprana, para mí ese desafío me ha hecho pasar por la curva del cambio, que evidentemente me ha llevado a procesos de tristeza profunda, depresión, porque el tema de la migración sí me llevó a tocar el punto de la depresión, y han sido circunstancias desafiantes que me han hecho confrontarme conmigo misma, que me han hecho realmente pasarme por mis lados más oscuros, por mis momentos más oscuros. Y eso suena como, bueno, ¿cómo tú vas a querer transitar por eso si eso duele? Si eso, sabes, como que nada más pensarlo te da como escozor. Pero de esas circunstancias, ahora, una vez que ya salí de esa curva del cambio, ya salí de esa parte más profunda de la curva del cambio, que es la depresión, y una vez que me encuentro en este momento arriba de ese hueco y puedo mirar atrás y me digo, wow, valió la pena, porque ese dolor lo necesitaba para transformarme, ese dolor lo necesitaba para aprender algo que aún no había integrado, que aún no sabía, que aún no entendía. Ese dolor lo necesitaba para reconocer cosas en mí que aún no reconocía. Entonces, sí, si estás pasando en este momento por una circunstancia de cambio, eso se lo diría a una persona que esté pasando por un desafío importante en su vida, que sienta que las circunstancias lo sobrepasan, es eso, sí, el dolor está ahí y lo vas a sentir. Somos personas reales, viviendo vidas reales, muy reales, y el dolor forma parte de nuestra naturaleza. El problema no es el dolor, el problema no es el sufrimiento ni la tristeza, el problema es qué decides hacer tú con ese dolor, ese sufrimiento y esa tristeza. ¿Cómo decides dejar que eso te afecte? Y está en tus manos tomar acción y esa es la invitación. Ante el desafío, la inacción es un asesino completo de tu futuro. Ante Sí. el desafío hay que accionar. ¿No? Y es que un desafío, cualquiera que sea, siempre te va a mostrar otra versión de ti, pero tú vas a tener la capacidad de, si
ir a esa nueva versión o quedarte en la versión que sigue sufriendo, lamentando, porque, por ejemplo, ya no está en su país, ya no está con su familia, con sus amigos, su entorno, su trabajo, su casa, ya no come lo mismo, o, por ejemplo, en el caso de un divorcio, que debe ser una experiencia durísima, donde ya socialmente cambias de estatus, ¿no? Porque de ser de una persona casada, con una familia, pasas a ser una mujer divorciada. Todo desafío, todo, y menciono estos dos porque fue lo que tú trajiste a la conversación, todo desafío siempre nos va a mostrar una mejor versión de nosotras mismas. Aunque en este momento yo esté metida en ese desafío, esté en el ojo del huracán y no pueda verlo, siempre te va a mostrar algo de ti que tú no habías visto. O sea, todo desafío te va a llevar a tu propio encuentro, ¿no crees? Totalmente, totalmente. Te escucho y me hace clic completamente. Creo que conectamos con esa idea. Eso es lo maravilloso que yo veo en el desafío y por eso desde hace mucho tiempo, desde que llegué aquí y salí, desde que llegué a Bélgica y salí un poco, fui comenzando a salir de ese momento de depresión, me centré en hablar del cambio, de la transformación, de la crisis, porque tenía que hablar de esto, tenía que hablar del poder que hay detrás de ese cambio, esa transformación, detrás de ese cambio, ese desafío, esa crisis, que, que nos hace sentir mal, que nos duele, que realmente nos tumba, porque en ese momento no lo ves, pero cuando sales de ahí y tienes la oportunidad de encontrarte, de reencontrarte contigo mismo y reencontrarte con esa mejor versión de ti, todo ese dolor, todo eso que atravesaste para llegar ahí, ha valido la pena. Y es eso lo que yo trato de rescatar siempre y mostrar, porque yo estuve ahí y estoy segura de que seguiré estando. En algún momento volveré a pasar por una crisis de esas que te tumba, porque la vida es así, la vida es cíclica. Claro, ya no soy la misma persona que era hace 5 años, 6 años, 10 años. Y eso te va dando herramientas para salir de esa curva del cambio, para salir de ese momento bajo de esa curva, de esa depresión. Te permite salir de ese proceso un poco más rápido. Pero eso está ahí, el cambio, la crisis, lo que trae es transformación y lo que trae es una nueva y mejorada versión de ti. Sí, siempre. Siempre va a traer una nueva, mejor versión de ti. De hecho, cuando yo salí de Venezuela hace ya 11 años y me fui a vivir a Colombia, y lo que hice fue, o sea, cruzar la frontera. Y no es lo mismo que cambiarte, ¿sabes? Irte de continente. Eh, para mí fue un desafío tan duro, tan duro. Yo estaba montada en el avión y yo me quería bajar del avión. Yo decía, no, yo no estoy preparada para esto no es para mí, ¿sabes? Pero todo esto a nivel mental. Y por supuesto que la adaptación y todo el desafío que implicó ese cambio de país, para mí fue muy duro, muy doloroso y no lo pude confrontar en un corto tiempo. Me llevó más de un año adaptarme, imagínate, más de un año adaptarme a un país que está al lado del país donde tú vives, que maneja el mismo idioma, que casi que, bueno, casi que comemos lo mismo. Imagínate hacer este cambio radical que tú hiciste donde cruzaste el Atlántico, te fuiste a otro continente, otro idioma, otra cultura, otro, sabes, todo. Y la lejanía, ¿no? Porque entonces uno empieza a contar los kilómetros y uno dice, wow, ¿cuándo voy a volver? ¿Cuándo voy a volver a estar? Y cuándo voy a regresar a lo que fui. Y allí es donde está el verdadero desafío, porque es que nunca vas a volver a esa persona que antes ibas. Y yo siempre dije, yo viví, viví por 30 y pico de años en Venezuela, pero yo fui a Medellín a buscarme. O sea, yo vivía yo allá mi cuerpo y mi cotidianidad, pero yo fui a buscarme a otro país. Y ahí fue donde yo me encontré, cuando me enfrenté a la soledad, y por eso creé mi blog Espacios de Soledad y toda la cosa, porque allí la soledad fue un desafío brutal, brutal, Clem, brutal fue la soledad. Supongo que a lo mejor pasó lo mismo contigo, en donde ella te dijo, bueno, bienvenida a esta nueva vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Te pasó?
Totalmente. Y eso que dijiste, de que nunca vas a volver a ser la persona que eras, wow, eso suena como una frase para plasmarla en un libro y todo, para tenerla así de frente, porque honestamente es así, nunca, una vez que abres los ojos no puedes dejar de verlo, o sea, no puedes volver atrás. Y eso pasa mucho con los migrantes, que cuando damos ese paso, nos lanzamos a ese nuevo país y experimentamos todo este cambio, todo este desafío, todo este proceso de integración que pues es bastante complejo. Si se nos da la oportunidad de regresar a nuestro país, por la razón que sea, a vivir, nos damos cuenta que sentimos que ya no pertenecemos a ese lugar tampoco, porque es eso, el cambio que hemos experimentado ha hecho que ya esa persona que éramos no está ahí, no está ahí. Hemos cambiado, nos hemos transformado. Y claro, por supuesto que me pasó a través de este proceso de cambio. Yo tenía la particularidad de que pues yo vine a Bélgica por amor, mi esposo es belga. Y él no estaba atravesando los mismos cambios que yo estaba atravesando, él estaba en su vida, viviendo su vida del día a día como lo hacía normalmente. Bueno, quizás tenía un elemento extra que era su pareja y él estaba feliz porque estaba con su pareja, pero yo era una persona invivible, honestamente, y hay que admitirlo. Y ahora cuando yo me pongo a pensar, y hace unos días se lo decía, si alguien me hubiese dicho hace 4 años que yo iba a estar hoy donde estoy, sintiéndome como me siento y teniendo la relación de pareja que tengo, no me lo hubiese creído. No me lo hubiese creído porque en ese punto en el que estás realmente atravesando ese cambio que es como un volcán que va como que cargándose de fuerza, que lo que hace es consumirte por dentro, no te sientes capaz de ver la salida, no te sientes capaz de ver la luz. Y cuando te das cuenta, cuando pasas de ese proceso, cuando sales de ese proceso y llegas a ver esa claridad, es increíble, es transformador. Creo que me doy cuenta en este momento que lo que siento es como una cierta adicción, por así decirlo, a esa sensación de atravesar un desafío, lograrlo o alcanzar la transformación. Lograrlo no significa que sea el resultado que quería, pero logré salir de esa situación y mirar atrás y darme cuenta lo que he aprendido. Esa sensación vale más que cualquier salto en paracaídas o cualquier cosa que te recarga de adrenalina. Para mí esa sensación es vida pura. Y dijiste algo muy importante, lograrlo así no sea el resultado que yo haya querido. Eso es muy, muy importante porque nos apegamos a un resultado, Clem. Nos apegamos a un resultado tal cual como surgió en mi mente, así debo verlo materializado. Pero yo siempre me abro a la totalidad de las posibilidades y entiendo que la vida me está mostrando un camino y que yo tengo que ser capaz de ver sus vertientes, sus veredas, sus ángulos, tal vez sus lados no tan bonitos, ¿ok? Porque y me encanta eso que dijiste, que eras una persona invivible y me retratas totalmente, porque cuando yo llegué a Medellín, pobrecito mi esposo, yo era una persona invivible. O sea, mientras atravesaba la migración, el cambio, la adaptación a vivir con alguien, la adaptación a un nuevo país, la mamitis, ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá, o sea, todo eso, ¿verdad? Te convierte en una persona maligna. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me imagino tú con el clima, porque también el clima deprime muchísimo, bueno, un montón de cosas que deberíamos dedicar un solo podcast o un live tal vez hablando exclusivamente de la migración, de cómo es ese primer año después que vas a vivir a un país. Eso sería espectacular, espectacular hablar de eso. Vamos a avanzar a esta segunda pregunta. ¿Qué es para ti el cambio? Bueno, primero que nada te digo que te compro la idea y vamos a hablar de migración algún día muy pronto, porque tenemos mucho de qué hablar. Y hablando de qué es para mí el cambio, pues bueno,
Fíjate que el nombre de mi página web es Transfórmate y Transforma. El cambio para mí significa, primero que nada, cambio no es transformación, pero para que haya una transformación debe haber un cambio. El cambio es pasar de una circunstancia a otra, como ya te he comentado, pues que me ha sucedido y creo que a todos nos sucede en cualquier momento, porque mira, hoy estás aquí en un trabajo y quizás en un mes, pues ese no es el trabajo y dejas de trabajar en ese lugar y pasas a otro estado, o sea, vivimos en cambio constante. Ahora bien, eso es un cambio, una circunstancia externa que pasa de un momento a otro. Pero la transformación, el cambio para mí es una herramienta para la transformación, la herramienta principal de la transformación. Pero para que esa transformación se dé, tenemos que estar dispuestos a vivir el cambio. Tenemos que, como lo dijiste hace unos minutos, abrirte a vivir la experiencia. Hay que lanzarse a ese cambio y ver qué es lo que nos trae. Porque a veces nos limitamos, por lo menos en mi caso, en mi experiencia personal, yo llegué aquí pensando que yo iba a ser odontólogo. Yo llegué aquí sin mucho conocimiento de qué era Bélgica y sus procesos, honestamente. Yo creo que el amor a veces te juega esas pasadas y te lanzas sin pensar mucho. Y no tenía muy claro cómo lo iba a hacer, pero para mí era lógico que lo iba a hacer. No me imaginé que fuese tan complejo, además porque, bueno, Bélgica es un país muy pequeño, con 3 provincias, 2 idiomas, 3 idiomas, perdón, 3 idiomas. Entonces, tiene su complejidad, porque hay que informarse en cada parte del país, bueno, es muy complejo. Ahora bien, en ese momento, darme cuenta que era tan complejo el hecho de ser odontólogo aquí, pasar de tener una vida profesional en Venezuela exitosa. Yo me sentía completamente plena a nivel profesional. Tenía 2 consultorios odontológicos, era docente universitario, daba conferencias aquí y allá. Tenía un nombre ya hecho a una corta edad. Para mí eso era, yo me sentía la reina del mundo. Llego a Bélgica, me doy cuenta que esto no va a continuar o no es tan fácil como yo pensaba. Ese cambio en su momento fue el que a mí me empujó directamente a la depresión, porque yo no veía mi vida sin ser odontólogo, porque yo creía que esa era la única forma en que yo podía expresar mis talentos, mis conocimientos, mi inteligencia. Y me costó mucho sacar de ese cambio un verdadero proceso de transformación, porque tuve que decirme a mí misma, sentarme y entender, bueno, esto no me está dando paz. Esta búsqueda incesante, incansable para tener ese diploma, para ejercer, no me está dando paz, me está robando el sueño, me está robando la tranquilidad, está matando mi relación de pareja. Esto no puede ser lógico, por aquí no puede ser el camino. Y ahí me abrió otras posibilidades a experimentar, a vivir la experiencia de la vida. Y fue ahí donde poco a poco se fue gestando en mí esa transformación. Y es como ese cambio se convirtió en la herramienta que hoy me ha llevado a estar y a sentirme como me siento. Y si algo me ha dejado claro es eso que me define. Si algo me da paz, bienvenido a mi vida, pero si no me da paz, chao, lo dejo fluir porque no es para mí. Así que eso es para mí el cambio, una herramienta de transformación. Qué bonito, Clem. Yo creo que al escucharte muchas mujeres se van a identificar con tu historia. No sé, mientras hablabas se me venía a la mente la película Soul, ¿la viste? De Disney. Sí, por supuesto, bellísima. Ujú, exacto. Y mientras hablabas de tu proceso, de la persona que eras y la que eres ahora, se me vino a la mente eso de que el muchacho de la película estaba empeñado en algo, empeñado en eso nada más, en eso. No vamos a decir para que quienes no la hayan visto vayan y la vean. Él estaba empeñado nada más en eso, pues, o sea, él quería nada más ser odontólogo, por decir, nada más odontólogo, él no podía, él veía era resinas y amalgamas y eso era lo único que él veía en su vida. Y no sabe que la vida tiene tantas oportunidades y yo te comprendo perfectamente, o sea, yo tengo una prima que ella dice,
Yo no me voy a ir a Estados Unidos a hacer cachilapo. Yo soy exitosa aquí en Venezuela como odontólogo. Yo no voy a soltar mi estatus de odontóloga. Yo no voy a soltar mi consultorio. Yo no voy a soltar mis clientes. Yo no voy a soltar. Y es totalmente comprensible. Es totalmente comprensible porque cuando vienes, por ejemplo, a Estados Unidos, tienes que volver a estudiar la carrera, tienes que volver a empezar, tienes que trabajar como un asistente de un odontólogo después que tú tenías dos consultorios, tienes que venir a ser el asistente del asistente del asistente. Y eso es muy frustrante y eso tú sientes como que retrocediste, bueno, 300 millas hacia atrás y no sabes que retroceder es para darte un impulso más, más hacia adelante, más fuerte. Y me encanta que hayas dicho que el cambio no es transformación, pero que sin transformación no hay cambio. Eso está potente, esa frase me encanta, porque además el cambio es constante. O sea, yo no sé si te pasa al levantarte, bueno, ya cuando tienes 44 años como yo, te levantas y te das cuenta, hay una nueva cana, te levantas y te das cuenta, el ojo como que hoy se me hinchó más, ¿sabes? Y el cambio está siendo diario, constante. Es una cosa que no vivimos sin cambio. No vivimos, o sea, el cambio está ocurriendo a cada momento. De hecho, después que salgamos de esta conversación, no vamos a hacer las mismas porque descubrimos cosas mientras estábamos hablando aquí. Y podemos inventar otra cosa. Depende si hacemos clic. Oye, Eliana, ¿qué tal si hacemos live? Oye, Eliana, ¿qué tal si juntas hacemos un curso? Oye, porque eso es lo que ocurre con estos encuentros, con estas coincidencias tan geniales en donde dices, después que conocí a Clem, después que conocí a Liana, ya no volví a ser la misma porque nos hizo clic algo, hicimos algo, empezamos a trabajar juntas en esto, hicimos cualquier cosa. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. El cambio está ocurriendo a cada momento. Y eso que viviste, es más, tenías que vivirlo porque tenías dos consultorios, eras profesora, dabas conferencias, tenías un estatus, me imagino, toda una cosa, cha, cha, cha. Y luego, buenas, bienvenida, bienvenida a Bélgica. Usted se va a quedar encerrada aquí en esta habitación, en esta casa, y este, invéntese una nueva vida. Wow, wow. Es que es eso exactamente que acabas de decir. Invéntase una nueva vida. Esa es la explicación simple. Yo creo que te lo deberían entregar ya por escrito cuando te bajas del avión, para que tú sepas, por lo menos a lo que llega. Porque de verdad es así. Desde el momento en que llegas a otro país y sobre todo cuando haces esta transición realmente lejos de tu país y fuera de lo que son convenios internacionales que sean beneficiosos para tu país. En este caso, venir a Bélgica era así, simplemente eso, comenzar desde cero y empiezas a cuestionarte, bueno, pero ¿por qué mi diploma no es válido aquí? ¿Pero por qué esta gente no me da la oportunidad? ¿Pero por qué? ¿Sabes? Como que empiezas en ese cuestionamiento y en ese, pero ¿por qué a mí? Porque también empiezas como a latillarte y pero ¿por qué? Y estas decisiones, y empieza ahí el arrepentimiento y empiezan este montón de emociones a enrollarte y enrollarte. Y sobre todo, creo que cuando tienes una vida, pasas a tener una vida así llena de diplomas, títulos, estatus, eso es lo que duele, lo que le duele al ego soltar, el estatus, ese decir soy profesional y ese nombre que tengo, eso que decora al ego, eso es lo que nos cuesta mucho soltar, porque a veces no entendemos que puede haber una vida distinta más allá de eso y que eso no es realmente lo que somos, que eso es una vía, una forma en la que conseguimos expresar nuestros dones y talentos, pero no es la única. Y algo que me ha dado maravilloso el mundo del coaching, que yo llegué al coaching por casualidad, o el coaching de desarrollo personal, como se le llama aquí en Bélgica, yo llegué por casualidad, no era esa mi intención, pero llegar a este mundo lo hice antes de venirme, la primera formación que hice lo hice antes de venirme a Bélgica, como una idea de negocio, pero jamás me imaginé que eso me iba a llevar a un viaje de transformación personal profunda que sigo transitando a diario y sobre todo a encontrarme con personas maravillosas que han aportado a mi vida
increíblemente, que me han desempañado los lentes, que me han ayudado a ver la vida de una forma distinta y que lo más importante, no me importa cómo lo puedan ver desde afuera, porque siempre va a haber esa mirada externa que te señala, porque mira todo lo que dejaste y mira lo que haces ahora o lo que tienes o lo que no tienes, etcétera. Lo que importa es cómo tú te sientes y cuando te quitas ese peso de pensar en lo que los otros puedan interpretar de tu realidad y entiendes que lo que los otros interpretan es su interpretación, o sea, eso está muy lejos de lo que es tu realidad y de lo que tú sientes y vives. Es tan liberador, es tan liberador que honestamente a veces cuando me pongo a pensar en eso me da hasta, me pongo sensible, me da hasta ganas de llorar porque siento, Dios mío, perdí tanto tiempo buscando respuestas donde no las había, dándome golpes que no me iban a llevar a nada. Y la respuesta es tan simple como buscar dentro de ti qué es lo que realmente te hace feliz y no buscar en el exterior las respuestas y la aprobación de los otros, sino simplemente gestionar tu vida tú solito. Al final, cuando tú te acuestas en la noche en tu cama solito, tú contigo, como me gusta decir, tú contigo y tus pensamientos, eres tú la única persona que tiene derecho de decir algo en relación a tus decisiones. Y aun cuando tienes derecho, hay que estar muy atento con eso, con ese juego interno y ese juez y ese sabelotodo y mm, esas vocecitas internas que a veces nos dan y hay que equilibrar un poco ese juego interno. Pero a la final, esa es la opinión que cuenta, la tuya, más nada. No sé si eso te hace sentido. Pero también, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces perdemos el tiempo pensando qué estarán pensando los demás de nosotros. Y ocurre, y yo me he dado cuenta, que cada quien anda metido en su propio proceso y que a lo mejor el otro está pensando qué estará pensando este de mí. Y nos pasamos la vida creyendo, ay, pero ¿qué va a pensar la gente? Mira lo que hice, cambié mi estatus, cambié todo y me vine para acá, ¿qué pensará la gente? Y la gente dirá, ay, pero esta tomó la peor decisión de su vida, X, pero luego va y se entierra otra vez en sus propios procesos. ¿Qué estará pensando fulanito de mí? Mira lo que hice. Eso, yo pienso que todos estamos dando vueltas en la misma rueda, Clem. No sé si, si estarás de acuerdo conmigo. Todos estamos dando como vuelta en la misma rueda, en donde creo que el otro está pensando mal de mí, pero el otro también está pensando que el otro está pensando mal de él, pero también el otro está pensando, ¿sabes? Es como algo que nunca acaba. Entonces, es cuando tú vayas a retomarte a ti misma, pensar que todo lo que has hecho ha sido el camino correcto y que estás justo donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer, sintiendo lo que tienes que sentir, pensando lo que tienes que pensar. Es un proceso tuyo, todos estamos viviendo un proceso único, exclusivo. Ahora que nos mezclemos, que tengamos que coincidir, congeniar, tener encuentros y desencuentros entre nosotros mismos, es parte del escenario de la vida, claro, claro que sí, pero también darte cuenta que uno pierde muchísimo el tiempo pensando lo que el otro está pensando de mí, ¿no te parece? Totalmente, de hecho, me hiciste pensar en un libro que leí antes de venirme y incluso lo compré aquí en francés porque para mí es un libro de estos que son quizás muy básicos de desarrollo personal, pero que al mismo tiempo te dejan mucho. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Ujú. Uno de los cuatro acuerdos, y creo que lo he internalizado y lo vivo completamente, es no tomarse nada personalmente. Porque ¿cómo te libera el hecho de no tomarte nada las cosas que hacen los otros personalmente? Porque eso mismo que estás diciendo, a veces creemos que el otro nos está juzgando, que quizás nos está viendo y lo que está es pendiente de qué es lo que estamos haciendo nosotros para juzgarnos. Y resulta que esa persona está sumergida en sus propios problemas, en sus propios demonios, en sus propias cosas, y quizás tiene una cara que a ti te parece que no es como muy agradable y te está viendo, y resulta que no está pensando para nada en ti, que no tiene nada que ver contigo,
simplemente está perdido en su mundo. O que, mira, estás frente a, me pasa porque trabajo en atención al cliente, viene una persona y te trata quizás mal, por así decirlo, o es poco educada tratándote. Yo jamás, y puedo decir el jamás con convicción, respondo de mala manera, así me tratan de mala manera, porque primero, yo sé que no es mi culpa que esa persona reaccione de mala manera. Entonces, ¿para qué yo voy a caer en ese juego, en esa discusión? Segundo, yo no sé cómo está su mente en ese momento que me está tratando de esa manera. Y cuando una persona me trata de mala manera, no sé, creo que quizás eso es algo hereditario de parte de mi mamá, tener esa paciencia, pero prefiero devolver una sonrisa, porque creo genuinamente que una sonrisa tiene el poder de transformar el día de otra persona. Y eso lo he vivido, lo he visto en personas que están realmente, que llegan cargadas emocionalmente, que tú sientes, mira, que te tratan mal, y tú simplemente hablas de buena manera, de una forma educada y con una sonrisa, y la persona cambia. Y eso es magia pura. Entonces, así como no hay que tomarse las cosas personalmente, creo que entender que somos agentes de transformación, entender que desde nuestro punto, desde donde estemos en el mundo, somos agentes de transformación y tenemos la capacidad de impactar la vida de otros. La mejor forma de hacerlo creo que es de una forma positiva y todos tenemos herramientas para hacerlo si nos conectamos con ellas y si nos reconectamos con lo que somos y entendemos que todos formamos parte de un todo y estamos conectados de alguna manera. Y qué bonito cuando entendemos que todos estamos conectados de alguna manera y que por eso me interesa el bienestar del otro. Porque si el mundo está mejor, yo también estoy mejor. Y si yo estoy mejor, o solamente si yo estoy bien, puedo ofrecer eso al mundo también. Suena así como mágico, ¿no? Como un hilo que nos conecta a todos, ¿no? Sí, suena lindo, suena utópico, suena, ay, qué bonito, pero no, sí, es así. Es así. Es como que, ay, sí, quiero el bienestar del otro, qué lindo, pero es que ocurre que lo que te pasa a ti me está pasando a mí y lo que me está pasando a mí le está pasando a otra mujer. Y fíjate cómo hoy con tu historia has servido de espejo a todas para darnos cuenta que estas cosas pasan, porque muchas veces, y sobre todo la gente que está en Venezuela, ¿no? Que las dos venimos del mismo país. La gente que está en Venezuela piensa que los que estamos afuera nos está yendo mejor que a ellos y no saben que irse del país es un proceso, adaptarse a otro país es otro proceso, soltar tu profesión, soltar a la persona que fuiste es otro proceso, adaptarte a una nueva cultura es otro proceso. O sea, no quiere decir que es como para poner como una balanza de comparación. No quiere decir que si me hubiese quedado en mi país, hubiese sido una historia diferente, por supuesto, pero a lo mejor no fuera feliz como lo soy ahora. No lo sabemos, no lo sabemos. Es también para poner en balanza y decir, irte de tu país no significa que vas a resolver todo, porque a donde sea que vayas, Clem, a donde sea que vayas, a lo mejor si te mudas de un país frío a un país caluroso o a una ciudad calurosa donde vivo yo, que siempre hay calor, puede que vayas a dejar la chaqueta, la bufanda y todo allá y ahora vengas y te traigas el bikini y los shorts cortos y las sandalias. Pero la maleta emocional siempre va a ser la misma. Tus sombras siempre van a ser las mismas, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. No importa. No importa si estás en Caracas, en Barquisimeto, si estás en París, estás en Dubái, estás en Colorado, estás en Denver, estás en Ohio, no importa en dónde estés, tu maleta emocional siempre va a ser la misma. Y eso es muy importante aclararlo, porque una vez que migras, que haces la migración, ahí empiezan, yo no sé si te pasó, pero a mí me pasó cuando hice la migración, la primera migración, se despertaron una cantidad de monstruos y cosas que yo no sabía que tenía por dentro y que comenzaron
a florecer dentro de mí, que yo no sabía que yo era esa persona, pero la fui descubriendo en este proceso de migración, en este proceso de cambio, de adaptación, de transformación, como dices tú. Y, y a donde sea que tú vayas, no importa el clima, no importa la gente, no importa tu vida, tus propios procesos van a ir contigo. Y esto me lleva a esta última pregunta. ¿Qué entiendes por emociones reprimidas? Mira, yo creo que esto de las emociones reprimidas tiene mucho que ver con lo que te hablaba antes, de que estamos muy pendientes de lo que los otros puedan decir, pensar respecto a nuestras decisiones y nuestras acciones. Porque para mí las emociones reprimidas es eso que nos callamos, es eso que sentimos y nos callamos. Pero ¿por qué no los callamos? Usualmente es por miedo a qué va a pensar o decir el otro, por miedo a cómo el otro se va a sentir, por miedo a la crítica, al juicio. Usualmente esas emociones reprimidas vienen de ahí, porque ¿por qué si no te callas lo que sientes? Yo no le veo otra explicación. ¿Por qué reprimir las emociones? ¿Por qué reprimir mis emociones si son mías? Tengo todo el derecho de expresarlas, mientras por supuesto eso no dañe, perjudique directamente, físicamente o el espacio de otro. Pero son mis emociones y tengo el derecho a vivirlas, sentirlas y expresarlas. Pero creo que decidimos callarlas, sí, reprimirlas, callarlas, por miedo a confrontarnos, a veces por miedo a confrontarnos nosotros mismos con ellas, porque cuando las emociones están ahí y no las verbalizamos, no las ponemos en palabras, sino que simplemente son un cúmulo de energía que está alojada en nosotros, cuando no las ponemos en palabras, como que no son tan reales. Entonces, sería miedo a confrontarlas nosotros mismos o miedo a que los otros se den cuenta de lo que traemos dentro y nos juzguen. Pero básicamente ese callarnos lo que sentimos viene del miedo, viene del miedo y todos atravesamos por ese miedo cuando nos lanzamos a confrontar el cambio cuando estamos en medio de los procesos de crisis. No sé si te ha pasado, pero creo que ligado a todo ese proceso del cambio, como está esa expectativa y eso, y tenemos como un panorama un poco borroso de lo que sería nuestra realidad, nuestro futuro, nuestro avenir, ah, hay miedo, hay miedo. Y el miedo nos reprime. No sé si te pasa, no sé si te ha pasado. Claro, además que el miedo es una emoción universal que todos estamos experimentando en este momento. De alguna u otra forma, todos estamos experimentando miedo, porque el miedo en sus diferentes vertientes se disfraza de temor, de tristeza, de frustración, de ira, de fracaso, de angustia, de agobio. Todos estamos sintiendo el miedo de alguna forma, ¿no? De desconfianza, de control. Y, y eso es lo que pasa, que al tener un vocabulario emocional muy estrecho o que nada más lo estamos apuntando hacia las emociones básicas, una emoción profunda, como por ejemplo, una humillación, una vergüenza, una culpa, un, un desafío, que es lo que nos convoca hoy acá, no lo llamamos por su nombre, sino que le decimos miedo. Y el miedo tiene tantas, tantas ramificaciones, tiene tantos caminos, tantas vertientes que también hay que aprender a hablar de manera asertiva sobre lo que nosotros estamos sintiendo. Y reprimir una emoción significa que no la estoy reconociendo en mí, que no sé cómo se llama. Y por supuesto que al no saber qué es, cómo se llama, cómo se siente, dónde se siente en el cuerpo incluso, de dónde se deriva, eh, sin culpabilizar, ¿sabes? Sin apuntar hacia afuera, sin decir, es que me la causó mi mamá o me la causó mi papá, o es que aquella pareja que tuve en el 2003 fue que me la causó. No, es darte cuenta que tú vienes cargando con un paquete emocional y de pensamientos que son tuyos, que te corresponden a ti y que tú tienes que empezar a sentirlos, a ponerles nombre, a
a empezar a hurgar dentro de ti, ¿no? Y una migración es un espacio propicio para empezar a hurgar dentro de ti, porque te coloca allí, de frente contigo misma. Bueno, ahora sí, llegaste aquí a Bélgica, bueno, desempaca y comienza a ver quién eres tú de verdad. Eso es lo que significa. Bueno, me ha encantado esta conversación. ¿Cómo te has sentido, Clem? Estupendo, de verdad que esta conversación me ha parecido tan fluida, tan productiva, tan transformadora. Yo creo que se ha convertido en mi palabra favorita y me ha parecido, sí, creo que me voy de aquí con una integración divina de tu visión y mi visión, que lo que ha hecho es sumar a mis conceptos y a mi forma de ver la vida, y eso solo es ganancia. Claro que sí, eso es solo ganancia, solo ganancia. Bueno, Clem, mi sombra abraza tu sombra. Gracias por ser partícipe de esta segunda temporada del podcast. Cuéntale a nuestras amigas dónde pueden conseguirte. Bueno, pueden conseguirme directamente, eso es la primera red social que les digo, Instagram, por Instagram en @clemontero, y en mi Instagram van a tener el acceso a mi bio con toda la información y todos los canales de contacto, bien sea vía web, para tener asesorías personalizadas, para tener asesorías en cuanto a emprendimiento, migración y sobre todo transformación física y personal, que para eso vienen proyectos muy interesantes que seguro te los estaré compartiendo también. Y bueno, los espero por allá, los espero por mis redes sociales también. Buenísimo. Qué rico, de verdad me encantó conocerte, conversar contigo y bueno, que este sea el inicio de un proyecto en conjunto en donde hagamos muchas cosas, porque eso es lo que a mí me gusta. A través de mi podcast conozco a muchísimas mujeres con las que empiezo a trabajar juntas, sea en lo que sea en charlas, sea en cursos, sea en lo que sea. Siempre estamos aquí dispuestas a crear cosas innovadoras y cosas bonitas para las mujeres que se acercan al podcast. Bueno, Clem, un abrazo, gracias por venir a visitarme desde Bélgica y espero que volvamos a encontrarnos en otro punto virtual, pero que volvamos a encontrarnos. Claro que sí, Eliana, y pues por supuesto, entre mujeres, juntas llegamos más lejos y avanzamos más rápido, así que claro que sí, seguiremos creando juntas. Un abrazo gigante y gracias por la invitación. A ti otro abrazo. Y a ti, amiga imperfecta, gracias por haber llegado hasta este minuto del podcast. Gracias por acompañarme en esta nueva temporada del podcast en donde vamos a estar hablando de sombras, heridas y emociones reprimidas. Dale mucho amor al podcast, compártelo en tus redes sociales, déjame una reseña en iTunes, dale like en donde sea que lo estés escuchando, en YouTube, Spotify, iBooks, Google Podcast, iTunes, y por favor, dile a tus amigas que aquí hay un club de mujeres imperfectas en donde estamos hablando de temas que no todo el mundo se atreve a hablar. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.